Muy bien, vamos a iniciar con lo que es la exposición de los patrones de la herencia mendeliana. Nosotros somos el grupo número 5. Como introducción del tema tenemos lo siguiente. Eh, la- Vamos a hablar de lo que es la genética, ¿no? Entonces, antes de entrar al tema, tal vez hacer una consulta a todo el curso, ¿no? No sé cuánto han asimilado hasta este momento lo que es la genética o la materia de la genética, ¿no? Porque tan sencillo no es un tema un poco complicado nomás. Entonces, más adelante vamos a estar mencionando cómo podemos asimilar esto de los cromosomas, los genes, la genética, la herencia, las características, el fenotipo, el genotipo y etcétera. Entonces, como definición, podemos decir que la genética es una rama de la biología que estudia los caracteres hereditarios que se transmiten de generación en generación. Entonces, lo importante de esta frase es la transmisión de los caracteres, o sea, la herencia. En la vida cotidiana, nosotros entendemos a la herencia como las cosas que nuestros padres nos dejan, las cosas que los padres dejan a los hijos. Generalmente o comúnmente es, por ejemplo, casas, autos, dinero. Eso en cuanto ese entendimiento teníamos cuando nos referíamos a lo que es la herencia. Pero en genética, la herencia es la transmisión de los caracteres de los progenitores a los hijos. En este caso, por ejemplo, en la imagen podemos ver las características, ya sean las características normales, ¿no? La estatura, el color de los ojos, el color del cabello, el tipo de sangre o las alteraciones, las mutaciones de ciertos genes, como ser la hemofilia, el síndrome de Down, el enanismo, el daltonismo. Pero no todo esto se transmite. Hay algunas cosas que sí o sí se transmiten en caso de la herencia dominante, por ejemplo, sí o sí se transmiten. Pero en el caso de la herencia recesiva, no siempre se transmiten de generación en generación, ¿no? Entonces, recordando un poco de la teoría, los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transmitir un carácter a su descendencia. Entonces, el gen contiene ya la información codificada, las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Estas proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo. ¿Qué quiere decir? Entonces, nosotros, todos los cuerpos, el cuerpo humano está formado por células. Entonces, si yo pregunto, ¿dónde se encuentra el material genético? Todos sabemos que el material genético se encuentra en las células. ¿En qué parte de las células? En el núcleo. Entonces, desde el núcleo, donde se encuentra el material genético, sale todas las instrucciones, todas las órdenes, por decirlo así, para la formación de las características de un nuevo individuo. Entonces, de ahí, recordando los temas anteriores, por ejemplo, la síntesis de proteínas, dónde se realiza, para dónde van y todas esas cosas, todo sale del núcleo. ¿Por qué? Porque en ahí está toda la información genética de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, les decía al principio que este tema de la genética es un poco complicado de comprender. Podemos leer una vez, no entendemos. Podemos leer otra vez el mismo tema, no entendemos. Podemos leer una tercera vez, tal vez ahí recién captemos. Entonces, para eso está esta diapositiva que he preparado, que sería la terminología en genética. Si nosotros comprendemos todo el significado de estas palabras, la genética va a ser, como comúnmente se dice, pan comido. ¿Por qué? Porque son palabras que tal vez no hemos escuchado o tal vez en colegio algunas las hemos escuchado, pero que no sabemos su definición o su significado correcto, ¿no?
Por ejemplo, tenemos aquí haploide. ¿Qué quiere decir haploide? Lo contrario sería, o no lo contrario, ¿no? Sino la otra palabra sería diploide. Entonces en el cuerpo nosotros tenemos células tanto diploides como haploides. Por ejemplo, gen. ¿Qué es un gen? Es una parte del ADN donde está obviamente la información de una característica de nuestro cuerpo. Puede ser, como decíamos, el color de los ojos, el cabello, la estatura, el color de la piel. La otra frase, homólogo. En genética se usa esta frase específicamente cuando existe el entrecruzamiento en la meiosis del material genético. Se tienen que unir dos cromosomas parecidos. Entonces a eso se denomina homólogo. Homocigoto. Cuando ambos genes son, ya sean o dominantes o recesivos, son iguales. Sin embargo, heterocigoto, cuando tiene un gen dominante y un gen recesivo. Autosómico o somático. En esto nos referimos a los genes. Ya habíamos dicho que una parte de los genes son somáticos o autosómicos y un par son sexuales. Dominante. Entonces tenemos un gen dominante y un gen recesivo. El dominante es el que se va a manifestar sí o sí en todas las generaciones. Sin embargo, el recesivo no necesariamente en todas las generaciones. Fenotipo. Son características que vamos a heredar que podemos ver a simple vista. Sin embargo, genotipo son características que vamos a heredar que no necesariamente podemos ver a simple vista. Y así sucesivamente tenemos un sinfín de terminologías, las cuales son las más importantes, las que he puesto aquí. Y vamos a ir mencionando en el transcurso de todo este tema, ¿no? Ahora, como Acesato había mencionado, por ejemplo, para realizar un cuadro de Punnett que más adelante vamos a ver, se usan tanto las letras mayúsculas como las letras minúsculas. En este caso, habíamos dicho que un gen dominante se tiene que representar con la letra mayúscula. Un gen recesivo se tiene que representar con la letra minúscula. Y cuando existen dos letras, ya sea mayúscula o minúscula, vendrían a ser lo que es un homocigoto. Sin embargo, cuando hay una letra mayúscula y una letra minúscula, vendría a ser un heterocigoto. Ahora también es importante mencionar lo que son el diagrama de pedigrí o el árbol genealógico. Un árbol genealógico es una representación gráfica de nuestra historia familiar o genealogía. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un familiar que tiene una enfermedad, vamos a decir, o una alteración, y queremos saber si es hereditaria o no es hereditaria. Queremos saber si sus hijos van a ser afectados o no van a ser afectados. Entonces, para eso nos sirve este diagrama o estos gráficos, ¿no? En los cuales vamos a ver cuadrados, redondos, triángulos, líneas, que aquí en el gráfico podemos ver, por ejemplo, que el cuadrado representa masculino, varón, en este caso el papá, vamos a decir, ¿no? Y un redondo que va a representar el sexo femenino o la mamá. Y estos ya vendrían a ser los hijos de la segunda generación. Las generaciones también se representan con letras en romano. Por ejemplo, esta línea ya vendría a ser lo que es la primera generación. Y la línea de abajo sería la segunda generación. Papás, hijos, nietos. Nietos lo que vendría a ser la tercera generación. Y así tenemos más símbolos que aquí en el gráfico ustedes van a poder ver. Por ejemplo, un rombo
sexo desconocido. Lo importante en este gráfico es este símbolo, el cuadrado o el redondo pintado, que significa el miembro afectado de la generación. En este caso, aquí tenemos una hija que está afectada con la enfermedad. Y aquí abajo un hijo o un nieto que está afectado con la enfermedad. Como estos otros no están pintados, estos no están afectados con la enfermedad. Sin embargo, tenemos aquí un círculo con un punto en el centro. ¿Qué quiere decir? Que es un individuo de la familia que tiene la alteración, pero no está enfermo. Entonces quiere decir que es un portador que puede o no puede transmitir esa alteración a sus hijos. Por eso aquí en el gráfico podemos ver que dice portador recesivo, porque puede o no puede transmitir la alteración o la mutación. Y aquí tenemos, por ejemplo, una línea. ¿Qué quiere decir? Unión, o sea, un matrimonio. Aquí tenemos dos líneas, lo que quiere decir unión consanguínea. Y más adelante, como les decía, vamos a ver la aplicación de estos símbolos, ¿no? En cuanto a las enfermedades, a las mutaciones, a las herencias dominantes, recesivas. Aquí está el cuadro de Punnett. También nos sirve o nos ayuda para observar qué cosas se va a transmitir a nuestra siguiente generación. Genotípicamente hablando y fenotípicamente hablando. En este caso vamos a ver que en esta parte se va a colocar los genes del papá y en esta parte se van a colocar los genes de la mamá. En este caso tenemos que ambos son alelos homocigotos. En este lado serían dominantes y en este lado serían recesivos. Obviamente en la meiosis va a haber un entrecruzamiento, el crossing over, lo cual nos va a dar como resultado a la primera generación, que vendrían a ser estos 4 individuos. Entonces cruzamos un gen del papá y un gen de la mamá, lo cual nos va a dar un hijo heterocigoto. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, el papá es homocigoto, la mamá es homocigoto. La diferencia es que el papá es dominante y la mamá es recesivo. Puede ser a la inversa también, ¿no? Pero en este caso el hijo ya no va a ser homocigoto, sino que aquí ya viene a ser heterocigoto. En este caso, la interpretación sería que el 100% de sus hijos, genotípicamente hablando, son heterocigotos. Como habíamos mencionado, todas las células del cuerpo son diploides, excepto los gametos femenino y masculino, que vendrían a ser las células sexuales, las cuales son haploides. ¿Qué quiere decir? Que las células somáticas tienen la carga genética completa, o sea, los 23 pares de cromosomas, ¿no? En este caso, las células haploides solo tienen la mitad. Pero cuando existe ya la unión del espermatozoide y el óvulo, va a haber como resultado nuevamente una célula diploide, con toda la información genética, con todas las características, con el genotipo, con el fenotipo en el nuevo ser. Vamos a suponer que vamos a ampliar esta imagen y vamos a tener como resultado lo que son los alelos o los genes. Los genes siempre tienen una posición exacta en un cromosoma, ¿no? Por ejemplo, en este caso está el color de los ojos. En ambos cromosomas están en un mismo lugar. ¿Qué se llama ese lugar? El locus. Un conjunto de locus se denomina loci. Entonces en esta parte tenemos la información de los ojos.
los cuales van a dar ya sea color cafés o color azules. De eso va a depender ya sea cuál de los dos sean o dominante o recesivo. En este caso podemos ver que el color café es el dominante y el color azul es el recesivo. Otra cosa importante podemos ver aquí en la imagen, como hace rato ya les había mencionado también, este sería el ordenamiento o la representación de todos los cromosomas del cuerpo, y a esto se denomina cariotipo, los cuales tenemos, como les había mencionado, los somáticos, que son hasta el 22, y el par 23 ya vendría a ser los cromosomas sexuales, ya sea varón o mujer. Ahora sí, ya entrando de lleno al tema, vamos a clasificar lo que son los patrones de la herencia mendeliana. Entonces tenemos que son los cromosomas los que llevan la información genética, los cuales se dividen en somáticos, los 22 pares, y sexual, el par 23. Los cromosomas somáticos nos van a dar como alteraciones de la herencia autosómica, ya sea dominante o alteraciones de la herencia autosómica recesiva. Sin embargo, los cromosomas sexuales nos van a dar alteraciones de la herencia ligada al sexo, y estas a su vez nos van a dar ya sea herencia dominante ligada al cromosoma X y herencia recesiva ligada al cromosoma X también, y por último la herencia ligada al cromosoma Y. Esto es importante porque se dice que hay dos etapas en cuanto a la historia de la genética. Por ejemplo, esta parte es simplemente lo que son los patrones de la herencia mendeliana. Pero más adelante, en temas ya posteriores, y supongo que el grupo 6 o 7 nos van a hablar de patrones de la herencia ya no mendelianas, que son diferentes a estas. Ya. Ahora vamos al punto donde es la herencia autosómica dominante. ¿Qué es esta herencia autosómica dominante? Es una de las formas en que un rasgo o una afección genética pasa de padres a hijos. Si la madre o el padre tiene un gen mutado, el niño, es decir, su hijo o su hija, presenta una probabilidad de 50% de heredar lo que es ese gen mutado. Puede ser alguna enfermedad, ejemplo. Siguiente, por favor. Eh, ahora vamos a definir qué es la dominancia. La dominancia tiene un concepto clave en que es la tendencia mendeliana de la genética clásica. A menudo lo que es el alelo dominante codifica una proteína funcional, mientras que el recesivo, el que recibe, no lo hace. Si hay un alelo dominante y también lo que es un alelo recesivo, es un genotipo heterocigoto. Em, y solo se manifiesta el alelo dominante, es decir, es el que predomina más. Siento, por favor. Ya. Ahora, los rasgos que puede tener lo que es el alelo dominante es expresar tanto en los estados heterocigotos como en homocigotos, lo que significa que solo se necesita un alelo dominante. No es necesario tener dos, con uno solo basta para expresar el fenotipo de la enfermedad. En el siguiente punto tenemos donde las enfermedades autosómicas dominantes se observan en cada generación. Esto va a ir de padres a hijos y así sucesivamente. Los individuos hemocigotos a menudo se ven más afectados que los heterocigotos. Siguiente, por favor. Observamos lo que es la herencia autosómica dominante en un cuadro donde
el padre afectado tiene el par de cromosomas, donde un gen es mutado y el otro gen es normal, y hay otro de la madre tiene los genes normales. En aquí puede tener cuatro probabilidades, por ejemplo, cuatro hijos, donde la hija puede tener la misma acción que el padre, el siguiente no puede tener ni padres, siguiente igual, y el otro hijo puede tener este por ciento de probabilidad de esta herencia autosómica dominante. Siguiente. Aquí tenemos unos ejemplos de combinaciones de padres. Se puede ver, pero si uno de los padres es homocigoto, el rasgo es homocigoto recesivo, todos los hijos serán heterocigotos. Aquí ya cambia la probabilidad. Tenemos ambos padres son heterocigotos. Para el rasgo es el 25% de los hijos homocigotos dominantes y el 50% heterocigotos. Aquí vemos que la probabilidad ir variando y el 5% serán homocigotos resistentes. El fenotipo será expresado por el 75% de los hijos, es decir, si tiene 4 hijos, afecta. En el siguiente punto, si un padre es heterocigoto, el 50% serán con el 5 homocigotos recesivos. Siguiente, por favor. Continuando, la herencia autosómica recesiva. El término autosómico recesivo describe de uno de los patrones de herencia clásico o mendeliano que se caracteriza por no presentar el fenómeno dominante genético. ¿Qué es la herencia autosómica recesiva? Es una de las varias maneras en que el rasgo, trastorno o enfermedad se puede transmitir de padre a hijo. O un trastorno autosómico recesivo significa que debe estar presente 2 copias de genes anormales para que se desarrolle la enfermedad o el rasgo. La mayoría de las personas desconocen que portan el gen recesivo de una enfermedad hasta que tienen un hijo con la enfermedad. Una vez que los padres han tenido un hijo con el rasgo o una enfermedad recesiva, la probabilidad de que tenga otro hijo con este mismo rasgo o trastorno son de 1 a 4. Más adelante vamos a ir explicando. Siguiente, por favor. Siguiente, prueba. Ya, aquí lo que les explicaba. Dicen, ¿no? Tenemos la mamá es portadora y el papá es portador. Entonces, el 50% de sus hijos van a ser portadores. El 25% será sano y el 25% estará enfermo. ¿Qué son los trastornos autosómicos? Es una de las varias maneras en que un rasgo, trastorno o enfermedad se puede transmitir de padre a hijo. Un trastorno autosómico recesivo significa que debe estar presente 2 copias de un gen anormal para que se desarrolle la enfermedad. Si tiene solo un gen, solo es portador, no está enfermo. Siguiente, por favor. La herencia autosómica recesiva. También vamos a ir dando puntos. El primer punto es posee saltos generacionales. Puede ser la primera generación están sanos y en la segunda generación puede haber un hijo varón enfermo y en la tercera generación puede haber un salto y pueden estar sanos y en la cuarta generación es donde ya puede volverse a presentar la enfermedad. ¿No? Suelen presentarse frecuente en hijos con parejas consanguíneas. ¿No? El trastorno de rasgo es independiente al sexo, puede ser en varones o mujeres. Siguiente, por favor. Por lo general, los individuos afectados poseen padres sanos. Si uno es portador, si la mamá o el papá es portador y uno es sano, solo va a haber el 25% afectado. En el punto 3 nos dice, la pareja del individuo portador heterocigoto tendrá una población de 25%, lo mismo, ¿no? El 50% de los hijos serán portadores, pero no tendrán la enfermedad. El 25% estará afectado y el otro 25% estará sano.
Siguiente, por favor. 4. Si una pareja de individuos afectados tendrán todos sus hijos. Aquí nos dice si el papá y la mamá están afectados, entonces todos los hijos que tengan, el 100% estarán afectados. En el punto 5, es frecuente los casos de consanguinidad, ¿no? ¿Qué es consanguinidad? Es la unión entre individuos emparentados, contienen homocigotos, ¿no? Aquí es de la misma forma, 50% estarán afectados, pero no tendrán la enfermedad. El 25% estará sano y el 25% tendrán la enfermedad. Siguiente, por favor. La herencia autosómica recesiva, aquí tenemos un cuadro que es el grado de parentesco de la afinidad y de afinidad, ¿no? El genotipo, lo que explicaba anteriormente, el genotipo es el conjunto de alelos o genes de un órgano que no podemos ver, pero ahí se determina si va a ser sano o enfermo. Y el fenotipo es donde podemos ver, ¿no? Si la persona está sana o enferma, pero no podemos ver si es portador. Siguiente, por favor. Algunos rasgos humanos que se heredan con las características autosómicas recesivas. Algunas de las enfermedades, ¿no? El albinismo, la fibrosis quística, anemia de Fanconi. Estas enfermedades las vamos a ir describiendo más adelante. Siguiente, por favor. Aquí dando un resumen de los puntos que hemos tocado. En la parte de abajo en el cuadro dice, ambos padres portadores. Si los papás son portadores pero son sanos, va a haber un 50% que van a estar afectados, un 25% que va a estar sano y el otro 25% va a estar enfermo. En el punto 2, ambos padres afectados, ¿no? Si los papás tienen la enfermedad y están afectados, los hijos de la misma manera van a estar los 4. En el punto 3, si el padre está sano y la madre está enferma, el 100% de sus hijos van a estar afectados, pero no van a presentar la enfermedad. En el punto 4, el padre es portador, pero está sano. Entonces aquí vamos a ver el 50% que están no enfermos, son portadores, pero están sanos, y el otro 50% está sano. Y en el último punto 5 es que el papá es portador, pero la mamá está enferma, entonces el 50% va a presentar la enfermedad y el otro 50% solo va a estar afectado. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, yo voy a hablar un poco sobre lo que es la herencia ligada al cromosoma X. Bueno, reiterando, cada persona, como sabemos ya, hombre o mujer, hereda 23 pares de cromosomas de sus padres. Los primeros son cromosomas autosómicos monosexuales y el par 23 son los cromosomas sexuales. Bueno, las mujeres tienen los cromosomas de tipo X y los varones tienen un cromosoma X y uno Y. La herencia ligada al cromosoma X significa que el gen que es responsable del rasgo o el trastorno se encuentra en el cromosoma X. Los genes del cromosoma X pueden ser recesivos o dominantes. La expresión no es la misma entre mujeres y hombres. En el caso de los hombres, por ejemplo, solo es necesaria una copia de un gen defectuoso. Y bueno, el único que tiene, ¿no? es el cromosoma X. Por lo general, las mujeres no se ven afectadas a alguna mutación que tengan con el cromosoma X, a menos que ambas copias del gen, una de cada cromosoma X, sea defectuosa.
Bueno, y también puede que las mujeres que son portadoras de una sola copia de un gen afectado no tengan síntomas de la afección o tengan síntomas, o pueden tener síntomas, pero muy leves a comparación con los hombres. Y hay una probabilidad del 50% de que las hijas mujeres sean portadoras del gen y se lo transmitan a la generación siguiente. Y hay otra probabilidad del 50% de que una hija mujer no sea portadora del gen y por lo tanto no puede transmitirlo. Y hay otra probabilidad del 50% de que los hijos varones no tengan el gen y sean sanos. Pero también hay otra probabilidad del 50% de que un hijo varón haya heredado el gen y tenga el rasgo o el trastorno o la mutación. Ujú. Eh, y bueno, siguiente, por favor. Siguiente es la herencia ligada al cromosoma Y se denomina herencia holándrica eh, y a la que se produce al heredar un cromosoma Y con algún gen alterado del padre que hace padecer una mutación o trastorno. Los trastornos o defectos ligados al cromosoma Y o holándricos, como se denomina, solo afecta a los hombres y nunca a las mujeres, ya que son los únicos que poseen un cromosoma Y. El cromosoma Y es el más pequeño de todos los cromosomas y el que contiene menos información genética, por lo que las enfermedades ligadas al cromosoma Y son muy raras y muy poco frecuentes. Eh, La herencia holándrica, como se denomina, eh, a- afecta al 100% de los hombres si el padre presenta dicha alteración. Por el contrario, no afecta a las mujeres ya que no tienen un cromosoma Y. Eh, bueno, sería todo. Muy bien, continuando con el tema, yo voy a hablar acerca de las enfermedades de los patrones de la herencia mendeliana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Primero, vamos a lo que hemos ido viendo acerca de los patrones mendelianos. Son determinados patrones acerca de cómo se transmiten los rasgos de los padres a hijos, ¿ya? Ahora, las enfermedades más comunes que encontramos son la herencia autosómica dominante, la herencia autosómica recesiva y la herencia ligada al cromosoma X, como podemos ver en la imagen. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. En el primer punto vamos a hablar acerca de la herencia autosómica dominante. ¿Qué es? Es en sí heredar una enfermedad o una afección o rasgo depende al tipo de cromosomas afectado, no sexual o cromosoma sexual, como podemos ver en la imagen. Ahora, un padre con una afección autosómica dominante tiene en sí un 50% de probabilidad de tener un hijo con la enfermedad. Esto es válido en sí para cada embarazo, ya que el padre tiene el cromosoma dominante. Siguiente diapositiva. En la herencia autosómica dominante, bien mencionaremos una de las enfermedades relacionadas a tal como la acondroplasia o la renal poliquística. Por ejemplo, una de las comunes es la acondroplasia. Estos trastornos genéticos poco frecuentes causan problemas con el desarrollo del hueso, cartílago y tejidos conectivos. La acondroplasia es ocasionada por un cambio o mutación en el gen del receptor de 3 de factor de crecimiento de fibroblastos. Ahora, uno de los padres padece acondroplasia. El bebé tiene un 50% de las probabilidades de heredar el trastorno. Si ambos padres tienen la enfermedad, en sí las probabilidades de que el bebé resulte afectado aumentan al 75% y el otro 25% no es tan seguro.
Ahora, el renal poliquístico son grupos de quistes principales dentro de los riñones, los que hacen que estos se agranden y pierdan su función con el tiempo. Ahora, la enfermedad del renal poliquístico también puede hacer que se desarrollen quistes en el hígado y en otras partes del cuerpo. La enfermedad poliquística varía mucho en su gravedad. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ahora, como podemos ver en las imágenes, en el primer lado, en el lado derecho, es el autosómico dominante. ¿Por qué autosómico dominante? ¿Por qué? Porque es el gen mayor quien decide cuál tiene la mayor parte de los genes. Como podemos ver abajo, es la imagen de la acondroplasia. Como podemos ver en la imagen. Ahora, en el otro lado son riñones poliquísticos. En sí, el gen que ha sido afectado. Ahora, en la herencia autosómica dominante también encontramos otras enfermedades, como la hipercolesterolemia, el renal poliquístico, como había mencionado, la enfermedad del Huntington y el síndrome de Marfan. Ahora, vamos al punto 2. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. En el segundo hablaremos de la herencia autosómica recesiva, que es más que todo el gen madre o la gen de la madre. Ahora, la herencia autosómica recesiva significa que la afección genética se presenta cuando el riñón hereda una copia de un gen mutado, por en sí cambiado, de cada uno de los padres. Por lo general, en sí, si la madre ni el padre presentan la afección, ellos se llaman portadores. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una copia de gen mutado y puede pasarla a sus hijos. O sea que si nosotros tenemos, digamos, yo creo que en un futuro vamos a formar una familia y tenemos enfermedad. Nuestros hijos puede ser que no hereden, pero sus hijos sí. ¿Ya? Siguiente diapositiva, compañera. Compañeras, sus audios, por favor. No se la puede decir. Gracias. Ya. Ahora, por lo general, ni la madre ni el padre presentan la afección. Ellos se llaman portadores, solamente tienen, pero no se presentan. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una copia de gen mutado y pueden pasarla a sus hijos, ¿ya? Entonces, ellos probablemente pueden ser que tengan esos síntomas de la enfermedad. Ahora, una de las enfermedades que también es el autosómico recesivo es el albinismo y la fibrosis. El albinismo es el tipo y la cantidad de melanina que produce el cuerpo determinado y el color de la piel, el cabello y los ojos, como podemos ver. Hay personas, o en un tiempo había una niña que estaba muy de moda, que era albina. No sé si la conocieron o tuvieron la oportunidad de conocerla. Ahora, la melanina también participa en el desarrollo de los nervios ópticos. Por lo tanto, las personas con albinismo tienen problemas de la visión, no son claros. Ahora, en el caso de las fibrosis, la fibrosis quística es una enfermedad que cambia las secreciones de ciertas glándulas en el cuerpo. A pesar de que las glándulas sudoríparas y las células glandulares de los pulmones y los páncreas se ven afectados con mayor frecuencia. Los senos nasales, el hígado, los intestinos y los órganos reproductores también pueden verse afectados. Siguiente diapositiva. Aquí también podemos ver el albinismo. Como podemos ver, las personas... Esto en sí, el gen afecta más que todo en la piel, el cabello y la parte de los ojos, pero más es afectado en la parte de los ojos porque no tienen una buena visión. En la fibrosis, entonces son problemas, digamos, más que todo que afectan a los pulmones. Ya que en tiempos. Ahora, muy aparte de esto, en la herencia autosómica recesiva también encontramos otras enfermedades, que es la drepanocytemia, la quística, fenilcetonuria y la galactosemia, que es una también de las enfermedades que pertenecen a ese grupo. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ahora, en el punto 3, el último, es la herencia ligada al sexo dominante X, como podemos ver. Esta enfermedad es ligada al sexo que se heredan a través del uso de los cromosomas sexuales, que son los cromosomas X y Y. Más que todo es de la madre. La herencia dominante ocurre cuando un gen anormal de uno de los padres puede causar la enfermedad, más que todo del cromosoma dominante. Aunque un gen compatible del otro padre sea normal, el gen anormal domina el par genético, como podemos ver en el padre sano y la madre con... Entonces, más que todo, afecta del lado del cromosoma recesivo, o sea, de la madre. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ahora, como podemos ver, una de las enfermedades que podemos mencionar en este punto es el hipoplasia y el dérmica focal. La hipoplasia.
La hipoplasia es un síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo. Es un defecto de nacimiento que afecta al flujo normal de la sangre por el corazón. Sucede cuando el lado izquierdo del corazón del bebé no se forma correctamente mientras se desarrolla durante el embarazo. Por eso hay personas que, por ejemplo, hay un caso que una niña, digamos, tiene una edad de 18, pero tiene, o sea, se ve aparentado de una edad menos de 12 a 13. ¿Por qué? Porque hay la supuesta enfermedad del corazón hueco, no sé si lo han escuchado. Ahora, las causas de los defectos cardíacos, como el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, en la mayoría de los bebés no se conocen bien. Ahora, en la parte dérmica focal, que es también otra enfermedad, es un síndrome dismórfico, de anomalías congénitas múltiples poco frecuentes, caracterizados por anomalías de los tejidos derivados del ectodermo y del mesodermo, manifestándose clásicamente por anomalías cutáneas, más que todo en la piel. Sí, defectos de las extremidades, malformaciones oculares y disforme del facial leve. Siguiente diapositiva, compañera. En esta parte también vamos a ver en la parte primera que hay desórdenes en las partes de los dientes, y en el otro más que todo en las niñas de nacimiento, como podemos ver, que es la parte cutánea, en la parte de la piel o con manchas. Tal vez muchos de nosotros o tal vez no tenemos ciertas manchas en la piel en diferentes partes. Entonces es como un tipo de enfermedad que pasa a través de los padres a los hijos. Entonces, muy aparte también de este punto, en la parte de herencia ligada al sexo dominante encontramos otras enfermedades como el incontingencia pigmenti, la hipoplasia, como habíamos mencionado, dérmica focal, síndrome bucofacio digital, que es una de las enfermedades. Siguiente diapositiva, compañera. Ahora, podemos también mencionar otros tipos de enfermedades, como la recesiva cromosomas X, que es más que todo igual, que se basa aparte del cromosoma dominante. Ahora, tenemos también la hemofilia, la distrofia muscular, síndrome de Lesch y enfermedades de Fabry, que son las enfermedades comunes. Ahora, en el lado del cromosoma Y, que es más que todo el cromosoma recesivo, tenemos la ganodoblastoma, la discondrosis y la digestión gonadal. Como podemos ver, en este conjunto de los patrones mendelianos, en la mayoría de las enfermedades lo que más manda es en sí el cromosomas dominante. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice dominante? Porque es el cromosomas que más manda en la formación de un bebé. Entonces, esas serían algunas de las enfermedades que hay o que pueden existir a través de las generaciones o de generación en generación. Muy bien, ya para ir finalizando la presentación, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en este tema, ¿no? Para eso vamos a realizar un par de ejercicios. Son un poco sencillos o tal vez un poco complicados de acuerdo a cuánto han comprendido, ¿no? El tema. Entonces dice la primera pregunta. En una planta, el color rojo domina sobre el azul. Si cruzas una planta homocigoto dominante con una planta heterocigoto recesivo. Inciso A. Determinar el fenotipo de la primera generación. Y el inciso B. Si cruzas dos plantas de la primera generación, ¿qué probabilidad hay de obtener flores azules? Entonces, la pregunta nos dice, hay una planta de color rojo que domina sobre el color azul. Entonces tenemos que determinar el fenotipo de la primera generación. Como ya les había mencionado anteriormente, vamos a usar lo que es el cuadro de Punnett y ordenar los genes, ¿no? En este caso del papá, que van a ser el color rojo, y de la mamá el color azul. Vamos a hacer el entrecruzamiento y vamos a ver como resultado que todos los hijos son heterocigotos. Entonces, el fenotipo va a ser el 100% heterocigotos. Ahora, el inciso B dice, si cruzas dos plantas de la primera generación, ¿qué probabilidad hay de obtener las flores azules? En este caso, vamos a tomar dos participantes de la primera generación, que vendrían a ser estos.
Entonces los ordenamos de igual forma. En este lado el papá y en este lado la mamá. Vamos a hacer un entrecruzamiento. Y vamos a obtener que, por ejemplo, en la primera generación no se ha manifestado el color azul. ¿Por qué? Porque todos tienen el gen dominante, que sería el rojo. Entonces el fenotipo en este caso era el rojo, no se ha manifestado el azul. Pero todos son heterocigotos. Sin embargo, en el siguiente ejercicio vemos que sí se ha manifestado el color azul en un 25% en relación al color rojo. Entonces vemos aquí un ejemplo de, por ejemplo, en la primera ley de Mendel, más o menos este tipo de ejercicio trata de explicar, ¿no? Gregor Mendel. Ahora, en el segundo ejercicio vamos a ver que dice, en una pareja, el varón heterocigoto de cabello negro tiene su novia de cabello rubio homocigoto recesivo. La pregunta dice, determinar su descendencia. Entonces tenemos al papá heterocigoto. Entonces en este caso vamos a ordenar sus genes, uno mayúscula y uno minúscula, porque esa es la característica de un heterocigoto. Dice, tiene su pareja de cabello rubio homocigoto recesivo. En este caso, como es homocigoto, entonces, y es recesivo, vamos a poner dos letras minúsculas. Vamos a hacer el entrecruzamiento y el resultado es que el 50% son heterocigotos y el 50% son homocigotos. El 50% van a tener el cabello negro y el 50% van a tener el cabello rubio. Bueno, muchas gracias compañeros, muchas gracias doctor. Esa ha sido la presentación del tema patrones de la herencia mendeliana. Un aplauso por favor, jóvenes. Muy bonita la exposición, chicos, se han lucido. Me ha gustado en la manera en que han presentado el tema. Muy bonito. Y van a poner énfasis a sus compañeros, ¿no? Esto de la tablita que han presentado del cuadro de Punnett y del diagrama de Pedigree, porque de ahí posiblemente salgan preguntas de exámenes y su compañero